Vamos a comenzar con esta sesión de pleno, como bien venía la convocatoria, de carácter urgente y extraordinario. En primer lugar, según el orden del día, el punto primero es el pronunciamiento del Pleno sobre la urgencia de la cuestión a tratar. Está claro, relacionado con el punto siguiente. Entonces, a la hora de motivar la urgencia del mismo, pues bien se trata la causa de fuerza mayor para la convocatoria de esta sesión es que mañana, día 15 de julio, finaliza lo que es el contrato de la hora. Por lo tanto, para hacer uso de las cláusulas del propio contrato de prórroga del mismo, tenemos que hacerlo dentro de la propia vigencia del contrato. Por lo tanto, por plazo teníamos que hacerlo antes, como digo, del día 15. Y el órgano de contratación para contratos de este tipo, en este caso por el carácter plurianual, que se va en más de 4 años, pues es el Pleno. Entonces, esta cuestión era una cuestión que no podía llevarse a Junta de Gobierno, sino tenía que ir a Pleno, y siendo, como decía, el plazo que finalizaba mañana día 15, pues ahí está la urgencia del mismo. Entonces, antes de pasar a la votación de la misma urgencia, sí que daría la palabra a los grupos. También comentar el tema de la urgencia. ¿Palabras de los grupos? Vale. Tiene la palabra el señor Macía. Muchas gracias, señor presidente. Entiendo que la urgencia sea de hoy para mañana. Si lo que queremos es poner en marcha la prórroga de la cláusula que dice que si hay acuerdo entre la concesionaria y la concesionante, es decir, entre Pavapar y el ayuntamiento, de continuar un año más, pues se siga en marcha. Lo que no entiendo es una urgencia cuando el 5 de marzo Pavapar ya pone sobre la mesa que quiere seguir con el contrato, registra el 13 de marzo y el 2 de junio empieza la providencia a raíz del planteamiento que hace el concejal de tráfico. Al final terminamos en un sistema que vuelve a reproducir la última modus operandi del último pleno. Es decir, venimos a un pleno de urgencia sin comisión informativa de un planteamiento que se hace 4 meses y que se tiene que solucionar el día anterior. Obviamente nosotros no podemos estar a favor de la urgencia porque entendemos que no se ha gestionado de manera adecuada lo que es el planteamiento de la prórroga de este contrato. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Manresa. Buenos días a todos y a todas. Desde nuestro grupo también vamos a votar en contra de la urgencia. Nos decía el señor alcalde que se trataba de un tema de causa de fuerza mayor y consideramos que la causa de fuerza mayor es cuando es algo que es impredecible. En realidad, esta prórroga estaba prevista con fecha y con condiciones hace 8 años y consideramos que, por lo tanto, pues se podía haber trabajado de otra forma, se podía haber llevado a comisiones, se podía haber contado con las propuestas de la oposición y no traerlo a pleno fuera de plazo y el último día antes de que acabe el contrato. Por lo tanto, nuestro voto sobre la urgencia va a ser en contra. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Raimundo. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues efectivamente, como bien ha dicho el portavoz del grupo del PSOE, estamos ante una solicitud que presenta la empresa en el mes de marzo, efectivamente, y estamos en el mes de julio y se acaba el plazo mañana. Evidentemente, ese periodo, como todos sabemos, es un periodo en el que nos hemos encontrado circunstancialmente bajo unas circunstancias excepcionales motivadas, como todos sabemos, por el COVID-19, que pues hacen que
algunas contrataciones y algunas gestiones lleven un retraso considerable. Entonces, entiendo que eso no es un motivo como para rechazar o votar en contra de esta moción, y lo que tenemos que mirar es única y exclusivamente por el bien de los ciudadanos. Por lo tanto, entendemos que esta moción se debe de llevar a cabo. Muchas gracias, señor Raimundo. Pues pasamos a la votación de este primer punto de la urgencia. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Ninguna. Pues por mayoría absoluta queda declarada la urgencia del mismo punto. Bien, pasamos al punto número 2 del orden del día, prórroga del vigente contrato gestión indirecta del Servicio Público de Ordenación y Regulación del Aparcamiento en la Vía Pública mediante expendedores de tickets en la ciudad de Callosa Segura, por la anualidad del 16 del 7 de 2020 al 15 del 7 del 2021. Tiene la palabra el señor secretario. Espera un momento. Se da cuenta del informe propuesta emitido por el técnico de contratación el 13 del 7 de 2020 que propone lo siguiente. Primero, aprobar la prórroga del contrato denominado Gestión Indirecta del Servicio Público de Ordenación y Regulación de Aparcamiento en la Vía Pública mediante expendedores de tickets en la ciudad de Callosa de Segura, entre el Ayuntamiento de Callosa de Segura y la Mercantil Pagapar Movilidad, con el CIF que consta en el informe, de conformidad con lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas y técnicas que rige el contrato, por un periodo de 1 año, abarcando dicha prórroga, por tanto, desde el día 16 de julio de 2020 hasta el 15 de julio de 2021, permaneciendo inalterables los términos en las condiciones contractuales que lo rigen. Segundo, requerir a la Mercantil Pagapar Movilidad Sociedad Limitada para que proceda al abono del canon mínimo anual de 12.500 euros que establece la cláusula cuarta del contrato en el plazo de 30 días contados a partir de la notificación del acuerdo, de conformidad con el informe de fiscalización de fecha 13 del 7 de 2020. Todo ello sin perjuicio de la obligación de aportar la correspondiente liquidación de ingresos y gastos con el fin de fiscalizar la misma a los efectos establecidos en el contrato. Tercero, publicar la presente resolución en el perfil del contratante del órgano de contratación alojado en la plataforma de contratación del sector público. Cuarto, notificar al contratista la aprobación de la prórroga por periodo de 1 año, con indicación de los recursos pertinentes. Quinto, dar traslado del presente acuerdo a las dependencias administrativas afectadas, esto es, a la intervención municipal, a tesorería, a la jefatura de la policía local, a las áreas de movilidad urbana y tráfico y contratación administrativa. Bien, una vez expuesto el informe de propuesta para someter a la consideración del Pleno, palabras de los grupos políticos. Bien, tiene la palabra el señor Mora. Vicente, no sé si... Yo no, por lo menos no te oigo. ¿Ahora? Ahora sí.
¿Ahora? ¿Hola? ¿Ahora? Sí, Vicente. ¿Vicente? Sí. ¿Se me escucha ahora? Sí, sí. Vale. De acuerdo, vale. Básicamente, especificar que esta prórroga, igual que una hipotética segunda prórroga del año que viene, está contemplada en el contrato. Un contrato que tiene una duración de 8 años, más estas dos prórrogas adicionales. Y que, bueno, nosotros en un principio, antes de la interpretación del secretario, entendíamos que era un procedimiento habitual y que no iba a tener que venir a pleno. Entonces, la acumulación pues, de tareas derivadas del COVID, etcétera, ha sido pues, un poco la que nos ha, como ha dicho bien nuestro compañero Pedro, ha sido la que nos lleva a esta situación extraordinaria, de este pleno extraordinario. Y bueno, en cualquier caso, pues expresar nuestra voluntad de prorrogar este contrato de este servicio público que favorece la rotación de los vehículos en la vía pública y que tan indispensable es para el comercio callosino, que en nuestras principales calles haya una rotación de vehículos que posibilite que el cliente pueda llegar y acceder a nuestros comercios con normalidad. Sí que es cierto que nosotros querríamos hacer unas modificaciones contractuales, que la cuestión de que el contrato esté cerrado desde un principio y que no podamos hacer modificaciones sustanciales del contrato no nos lo permite en un primer momento, pero sí que estamos manteniendo conversaciones con la actual empresa que lleva el servicio para ver de qué manera se podría encaminar una futura licitación que posibilitara acoger estas modificaciones que en cierta medida nos demandan los colectivos como los mercaderes del mercado de abastos, los comerciantes de la asociación de comerciantes, etcétera, etcétera. Por ejemplo, podrían ser una zona para comerciantes o beneficios en los precios que se usan, zonas de menor rotación, ¿vale? Para comerciantes, para vecinos. Y bueno, también es cierto que hay comerciantes de otras zonas de la ciudad que nos están reclamando en cierta medida poder estudiar unas posibles ampliaciones de estas zonas para también favorecer en estas zonas la rotación de vehículos. Como te digo, no, la empresa yo he visto bastantes informes que vienen haciendo desde hace muchos años, en las que ellos recomiendan o aconsejan o están abiertos a incorporar modificaciones o hacer modificaciones de este contrato para mejorar el servicio, adaptarse a la ciudad. Ellos nos decían que cada ciudad, al fin y al cabo, es un mundo en este sentido, que cada ciudad tiene el servicio adaptado a las circunstancias particulares de cada una. Y bueno, pues estamos un poco en camino de valorar las solicitudes vecinales, lo que nos solicitan los comercios y lo que nos puede ofrecer la misma empresa y los años de experiencia que tiene para, lógicamente, sacar la licitación del contrato el año que viene, en el momento que sea posible, al vencimiento del mismo. Sin más, bueno, pues pronunciar nuestro voto a favor de esta prórroga para seguir trabajando en este servicio, favoreciendo al comercio y a la economía local. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora el señor Macía. Gracias, señor presidente, señores concejales, señoras concejalas, señor secretario, señor interventor, aquellos que nos siguen desde Red Fibra. Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Dos cosas previas a iniciar nuestra reflexión sobre la propuesta. Uno, recordar que en el pleno ordinario de mayo es cuando se acuerda el paso de las competencias de Junta a pleno. Creo que fue una propuesta del señor alcalde, por tanto deberíamos haber tenido claro que eso lo aprobamos todos por unanimidad.
Tal y como nos planteaba el señor Pedro, de Ciudadanos, obviamente hay que plantear lo mejor para los ciudadanos, y creo que estábamos antes hablando sobre la urgencia del Pleno, no sobre la propuesta concretamente. Sobre la propuesta, hace 8 años, cuando se trajo a Pleno, nosotros desde el Grupo Socialista ya planteamos que para una ciudad en aquel entonces de 18.000 habitantes, el planteamiento que se nos hacía, con 14 calles y unas 385 plazas, estaba claramente sobredimensionado, y los informes que ha ido presentando de explotación Pavapar durante todos los años, primero con el gobierno gestionaba en mayoría absoluta el Partido Popular, en la legislatura anterior también, han demostrado o han planteado que el planteamiento que se hizo inicialmente no era del todo correcto desde el punto de vista de la ecuación económica, y obviamente al final nos hemos quedado simplemente con el canon mínimo, que eran los 12.500 euros. El planteamiento que tenemos en Callosa con la zona azul o con la hora es relativamente sencillo, hay que generar rotación en aquellas calles que sea necesario generar rotación, no hacer un planteamiento de ocupación general de calles, que es un poco lo que se hizo. Los datos que yo tenía, manejaba, me hablaban de una ocupación media del 35%, con picos muy altos en algunas partes y picos muy bajos en otras partes. Y por tanto, la propia Pavapar planteaba que necesitaría, para poder ser más rentable, disponer de una mayor rotación, de mayor presencia en las calles que hay rotación y menor en las que no hay. Con todo esto, el planteamiento sería relativamente sencillo para realizar un nuevo concurso, que es circunscribir lo que es la zona azul a la parte que nos interesa, donde haya rotación, que tiene que ver con el comercio y los servicios financieros fundamentalmente, y evitar el efecto que ha habido, y todos lo hemos visto, que en calles que están más lejos de ese centro financiero o comercial, por decirlo de alguna manera, lo que ha habido es un efecto de expulsión del aparcamiento hasta las 8 de la tarde, y a partir de las 8 de la tarde los vehículos volvían a aparcar en la zona azul cuando ya no se pagaba. Creo que debemos tener en cuenta el tema de los residentes, que no se ha contemplado en el concurso anterior, y obviamente el tema de los comerciantes es básico si queremos que la rotación les sirva, que le tiene que servir, que es uno, a los que quieren usar el comercio, y dos, a quien quiere vender, y que la zona azul les sirva de implantación. Coincidimos con el planteamiento que ha hecho el concejal de tráfico. Creo que hace falta un nuevo pliego, un pliego que recoja las demandas y las circunstancias que después de 8, ya serán 9, se van a plantear y estarán sobre la mesa. Ahí esperamos que no tengamos que venir a aprobar ese pliego de urgencia como hoy, y esperamos que poder plantear y poder apoyar y poder plantear nosotros también desde el Partido Socialista propuestas para ello. Nosotros vamos a plantear hoy una abstención a lo que es la propuesta de prórroga, no porque no entendamos que sea necesaria, sino porque creo que podíamos haber planteado ya algunos cambios, y más cuando el propio concejal de tráfico comentaba que llevaba tiempo reuniéndose con la empresa. Entiendo que la COVID-19 ha generado problemas y genera problemas en la dinámica del día a día, pero si vamos a hacer esta prórroga de este año, nosotros vamos a abstenernos. Hemos pasado de un voto negativo cuando se aprobó el concurso en el año, hace 8 años, a un voto de abstención, y esperamos poder aprobar positivamente lo que presentemos o que podamos trabajar entre todos dentro de un año. Nada más. Muchas gracias, señor Macía. Tiene la palabra el señor Manresa. Bueno, como bien se ha dicho ya, el 13 de marzo Pavapar solicitó la prórroga de este contrato. Dice el pliego que el acuerdo que vamos a adoptar hoy en pleno se debe adoptar como mínimo un mes antes del vencimiento del contrato. Recuerdo que el contrato finaliza mañana y por lo tanto no se ha cumplido con esta condición, lo que supone que hoy se trae a pleno una prórroga fuera de plazo y que por lo tanto, además de ser irregular, como mínimo no va a ser obligatoria para el contratista y supone en sí misma un incumplimiento del contrato por parte del ayuntamiento, tal y como indica el propio secretario en su informe. Todo ello gracias a la falta de planificación, de coordinación y de
actuación de este equipo de gobierno. Consideramos además que falta en el expediente un estudio sobre posibles alternativas viables, puesto que si bien es cierto, entendemos que el servicio pudiera resultar beneficioso para algunos comercios, no es menos cierto que este servicio puede llegar a generar un perjuicio y una desigualdad entre los vecinos de nuestro municipio dependiendo de la zona en la que viven. Y creo que esto es una situación que sin duda debe atajar el ayuntamiento. Desde Esquerra Unida creemos que, y creo que en esto coincidimos todos los grupos a la vista de las intervenciones, que lo que sí resulta ineludible es el estudio y reestructuración del servicio que se viene prestando. Necesitamos que el servicio garantice un trato equitativo a todos los vecinos de nuestro municipio, vivan en la zona que vivan. Necesitamos ofrecer beneficios en su uso a los clientes de nuestras tiendas, como apuesta por el comercio local. Necesitamos tener un estudio que garantice el respeto a los derechos de los trabajadores, se opte por la vía que se opte definitivamente. Y sobre todo necesitamos saber, con el fin de optimizar el servicio, cómo de rentable está resultando este servicio para la empresa explotadora. Recuerdo que en la pasada legislatura, como bien decía el portavoz del PSOE, tuvimos varias reuniones con los responsables de la empresa en la que nos pedían algunas modificaciones de tarifa, y lo que sí nos decían, y así se reflejan las liquidaciones que han aportado durante todos estos años, es que el servicio resultaba deficitario para ellos, perdían dinero y de esa forma nos decían que resultaba inviable continuar con el mismo. Ahora vemos que la empresa ha solicitado la prórroga, lo que evidencia que, tal y como sospechábamos, pues no será tanto el dinero que se pierde, no será tan deficitario el servicio. Por ello consideramos necesaria la realización de un estudio que cuantifique los costes reales del servicio, cuáles pueden ser los beneficios, cuáles son los perjuicios que actualmente existen en el servicio tal y como se está prestando y cuáles son las posibles alternativas en la gestión, y que con todo eso se ponga sobre la mesa y vengamos a pleno a tratar de entre todos adoptar la decisión que resulte más beneficiosa para el futuro de nuestra ciudad. Nos decía el concejal Vicente Mora que se venía negociando con la mercantil de cara a una futura licitación, una nueva licitación, pero creo que debemos tener en cuenta que es potestad del ayuntamiento, en este caso, la prórroga de este contrato, y que las tarifas se regulan en una ordenanza que también pueda aprobar el equipo de gobierno, en este caso el Pleno, si se tuviera en cuenta la oposición, y que por lo tanto se podía haber negociado de cara a la aprobación de esta prórroga unas nuevas tarifas, unas nuevas bonificaciones que pudieran acabar beneficiando al conjunto de los callosinos, también a nuestros comercios. En nuestro caso, como digo, se ha podido negociar con la empresa la implantación de estas bonificaciones, pero no se ha hecho porque consideramos que se ha tardado, se ha llegado tarde y se ha llegado mal a esta prórroga. Nuestra ciudad entendemos que con este acuerdo pierde una oportunidad de mejorar el servicio, un servicio que en el día a día afecta a todos nuestros vecinos, y por lo menos vamos a perder esa oportunidad durante un año. Lo que sí pediríamos es que de cara a la próxima prórroga o el próximo acuerdo que se adopte en este pleno, pues ese trabajo sí se haga, sí se realicen esos estudios, sí se planteen alternativas y que podamos elegir entre un abanico de propuestas cuál es la más beneficiosa para nuestra localidad. Nosotros, en este caso, vamos a optar por la abstención y dejaremos que sea el equipo de gobierno el que apruebe la propuesta. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Raimundo. Sí, muy buenas de nuevo. Bueno, yo no voy a entrar en... porque todos los ciudadanos de Callosa han estado escuchando perfectamente cuáles son las alusiones por parte del Partido Popular, del señor Mora, con las cuales ciudadanos, por supuesto, ya lo he explicado antes y no voy a reiterarme, estamos totalmente de acuerdo. Tampoco voy a entrar en las diferencias de opinión que presentan tanto el Partido PSOE como Izquierda Unida por medio de sus representantes, el señor Manresa y el señor Maciá, puesto que bueno, son alusiones que ellos hacen para justificar su abstención. No voy a entrar en esos debates, puesto que ya lo han hecho ellos. Lo que sí que me voy a centrar es en explicar un poco a los ciudadanos de Callosa, que desconocen la mayoría de ellos qué es lo que estamos tratando aquí. Me voy a dedicar un poco a explicarles qué es lo que estamos aquí debatiendo. A ver, en fecha 11 de junio del 2012 se firmó contrato de la gestión indirecta del Servicio Público de Ordenación y Regulación de Aparcamiento de la Vía Pública de Callosa de Segura mediante expendedores de tickets
entre la mercantil Pavasal, empresa constructora S.A. y el excelentísimo Ayuntamiento de Callosa de Segura por un plazo de 8 años, prorrogables por 2 más en periodos sucesivos de 1, previa solicitud con un plazo de 2 meses de antelación a la finalización del plazo establecido. En fecha 16 de julio se firmó acta de replanteo entre las partes en la que, previa aportación de la documentación correspondiente, se acuerda un número de plazas de estacionamiento, así como 12 plazas más para personas minusválidas con movilidad reducida. El 30 de julio del 2013, la empresa Pavasal, empresa constructora sociedad anónima, comunicó a este ayuntamiento la cesión parcial de la rama de actividad mediante la cual ha traspasado el bloque a una nueva sociedad del propio grupo denominado Pavapar Movilidad S.L., la rama de la actividad consistente en los servicios de movilidad urbana como son los de la hora o los de servicios de grúa, debiéndose entenderse con aquella las sucesivas actuaciones relativas a dicho contrato. En fecha 1 de agosto de 2013 y por medio de sesión extraordinaria número 31/2013, la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento acordó solicitar informe al Departamento de Servicios Jurídicos para verificar la legalidad de dicha decisión, de dicha decisión. En fecha 3 de octubre del 2013 y de nuevo por medio de sesión extraordinaria número 37 del 2013, la Junta de Gobierno Local, a la vista del informe jurídico favorable de fecha 27 de septiembre de 2013, acordó entender válida la operación de escisión parcial practicada y entender como adjudicatario del contrato de gestión indirecta a la nueva mercantil creada al efecto Pavapark Movilidad S.L. En fecha 6 de marzo del 2020, la mercantil Pavapark Movilidad S.L., mediante escrito al excelentísimo Ayuntamiento de Callosa de Segura, solicitó su voluntad de prorrogar el mencionado contrato a partir del 15 de julio del 2020, fecha en que finalizó los 8 años desde que se firmó el acta de replanteo. Con lo cual, sí que estamos en plazo, no estamos fuera del plazo. En fecha 1 de abril del 2020, el intendente jefe de la Policía Local de Callosa de Segura emite informe sobre la prórroga del contrato por gestión indirecta de ordenación y regulación de aparcamiento de limitación horaria, en el que resuelve también favorablemente. En fecha 2 de junio del 2020, el concejal delegado de Movilidad Urbana y Tráfico emite providencias sobre el mencionado procedimiento, en el que dispone que por los servicios técnicos municipales se efectúen los informes, entre ellos el informe jurídico acerca de la adecuación y la legalidad de la propuesta, así como también su fiscalización previa por la intervención municipal y los restantes trámites que resulten necesarios para que se autorice a la Junta de Gobierno Local, órgano de contratación, la prórroga del vigente contrato desde el 16 de julio del 2020 al 15 de julio del 2021. En fecha 10 de julio del 2020 se emite informe jurídico por parte del secretario del excelentísimo Ayuntamiento de Callosa de Segura, en el que en su parte final concluye: en cuanto al expediente, los aspectos examinados en este informe, bajo mi criterio, son conformes con la legislación vigente en los términos referidos. Segundo, la prórroga se producirá por un periodo de 1 año, pudiendo ser prorrogable una vez más. Y tercero, el órgano competente es el Pleno Municipal. Cuarto, el expediente completo para esta prórroga precisa someterse a la fiscalización de la intervención municipal. Luego, en fecha 13 de julio, el interventor accidental municipal emite su informe de fiscalización de derechos e ingresos sobre el procedimiento prórroga contrato administrativo de la zona azul, en la que su resultado de fiscalización es de conformidad y su conclusión final procede a tramitación del expediente. Por último, por parte del técnico de contratación administrativa municipal, se procede a emitir el informe de propuesta de resolución, en la que, de conformidad con el artículo 175 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986 del 28 de noviembre, cabría la adopción de resolución por el órgano de contratación, en su caso, en los términos que se han señalado en la mencionada propuesta que hizo anteriormente el secretario. Pues bueno, evidentemente la necesidad de prorrogar el contrato existe. Por supuesto, hay una necesidad patente. Se trata de seguir dando el servicio tanto al ciudadano que precisa tener un lugar donde aparcar cuando se desplaza a la zona comercial de Callosa, como a los propios comerciantes que tienen un aumento en la cantidad de clientes. Bueno, pues por todo esto, Ciudadanos entiende que este contrato se debe prorrogar.
tendremos 12 meses por delante para hacer las gestiones que de aquí atrás, debido a los problemas que hemos tenido con el COVID y demás, no nos han dejado, y en estos 12 meses, si las circunstancias nos lo permiten, pues podremos sacar una nueva licitación o hacer lo que estimemos pertinente. Por todo ello, yo agradezco a todos y les solicito la aprobación de la presente moción por parte de los grupos, de todos los grupos políticos, aunque ya se han manifestado de que se van a abstener. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Raimundo. Bien, ¿alguna intervención más? Vale, no, un momento, Vicente. Tiene la palabra el señor Manresa. Simplemente... Vicente. Primero, señor Manresa, Rubén, y luego tú. Va a cerrar. Vale, sí, simplemente respecto a las palabras de Pedro, del portavoz de Ciudadanos, afirmaba que estamos en plazo, que no estamos fuera de plazo, y lo cierto es que estamos fuera de plazo. El plazo para acordar la prórroga era de un mes antes de la finalización del contrato. La finalización del contrato es mañana, por lo tanto nos falta un mes y estamos fuera de plazo. Y esto no lo digo yo, lo dice el secretario en el propio informe que el propio portavoz de Ciudadanos ha mencionado. En un párrafo dice: el escrito, como se ha indicado en los antecedentes, se presentó en fecha 13 de marzo, por lo que, aún con la suspensión de plazos administrativos con motivos de la crisis del coronavirus, el referido plazo en la actualidad ha terminado, estando el ayuntamiento fuera del mismo. Salvo mejor criterio, la consecuencia jurídica del incumplimiento de dicho plazo no es sino la prórroga no va a resultar obligatoria para el contratista. Como digo, no hemos mentido, hemos dicho lo que se dice en el informe y lo que se dice en el contrato, y solo hay que interpretarlo. Simplemente esto. Muchas gracias. Ya para cerrar el debate, señor Mora. Bueno, también dice el secretario que este acuerdo de pleno lo que realiza es otorgar seguridad jurídica al contratista, ya que, habiendo acuerdo entre las partes, pues lógicamente el contrato va a ser legal, por así decirlo, y va a poder llevarse a cabo. También decir pues, que todas estas situaciones que no son a lo mejor las ideales, en el sentido de que pues, hay calles que tienen más afluencia de la prevista o menos de la prevista, y que la empresa ha venido haciendo indicaciones en este sentido continuamente en los diversos informes, pues la empresa nos manifiesta que nunca ha tenido un feedback, una comunicación fluida con el ayuntamiento, en el sentido de poder valorar modificaciones o no, y tampoco existe ningún tipo de informe en el ayuntamiento de en qué sentido se podían haber realizado estas mejoras. Entonces, bueno, simplemente reincidir en que se va a seguir trabajando en el tema y esperemos el año que viene tener una propuesta, un informe valorando las posibilidades que nos puede ofrecer este contratista como cualquier otro, sacar un pliego pues sí que más adaptado a las circunstancias de Callosa y que mejoren, den mejor servicio al ciudadano. Bien, para pasar a la votación, perdonad el error mío, teníamos que haber votado al principio en el punto lo que es la inclusión en el orden del día. Por no haber pasado, me refiero por comisión informativa. Entonces, vamos a votar en primer lugar esa inclusión, es decir, la forma, ¿vale? Y en segundo lugar votaremos el fondo del asunto, que es lo que hemos estado debatiendo, ¿vale? Digo, esto es como también pasó en el último pleno, si os recordáis, como digo, aquellas propuestas que vienen al pleno sin haber pasado por comisión informativa, hay que votar su inclusión en el orden del día y luego se le da cuenta a la comisión informativa
correspondiente. ¿De acuerdo? Entonces, como digo, la primera votación va a ser la inclusión del punto tratado en el orden del día. ¿Vale? Pasamos a la votación. ¿Votos a favor de dicha inclusión? Vale. ¿Votos en contra? De acuerdo. Sí. Se aprueba la inclusión. Y ahora pasamos a votar el fondo del asunto, del punto tratado. En este caso, la prórroga del vigente contrato de gestión directa del Servicio Público de Ordenación y Regulación de Aparcamiento de Vía Pública mediante expendedor de tickets, de acuerdo con las disposiciones del informe de propuesta trasladado por parte del secretario. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bien, queda pues aprobado por mayoría absoluta dichos acuerdos. Bien, pues sin ningún asunto más que tratar en este pleno ordinario urgente, damos por levantada la sesión y finalizada la misma. Muy buenas tardes a todos.